Presenta Elecciones, movimientos y partidos, conducido por el Dr. José Luis López Chavarría, un programa del Seminario de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y qué mejor cuando ya estamos en la antesala de estas elecciones intermedias a celebrarse este próximo 6 de junio, que abordemos precisamente cuál es el contexto político, social, económico, con el cual como país, como sociedad, como ciudadanía, arribamos a referidas elecciones. Como ha sido también ya tradicional a lo largo de este semestre, nos honra el día de hoy, pues un catedrático querido, distinguido, gran amigo de nuestra Facultad de Derecho. Me refiero al maestro Juan Carlos Ruiz Espíndola, a quien luego o antes de presentarlo como se merece, en principio le agradezco porque nos haya hecho un hueco en su maestro. Bienvenido, muchas gracias. Al contrario, un honor. Mil gracias por la invitación, estimado doctor. Pues como el tiempo vuela en los espacios de comunicación y nada más tenemos pues algunos cuantos minutos de estar al aire, pues desde luego el maestro Juan Carlos Ruiz Espíndola, pudiéramos presentarlo pues de muchas maneras, pero básicamente pues en el mundo universitario lo distingue su carácter de profesor, de catedrático en la Facultad de Derecho de la UNAM, en el campus de Ciudad Universitarias, donde es todo un especialista pues en el terreno del derecho electoral, un estudioso del derecho constitucional, de las ideas de la teoría del Estado, y qué mejor que nuestro querido maestro, amigo, invitado el día de hoy, el maestro Juan Carlos Ruiz Espíndola, que analicemos la temática que hemos referenciado. Consideramos que es muy importante porque finalmente son varios los temas que están en la agenda de la discusión, en el tapete de la polémica, pues por muy diversas maneras. Simplemente a manera de hacer una síntesis para que luego ya entremos por donde el maestro mejor le considere oportuno, por decir, la acrecentada violencia política, ¿no? Donde nos enteramos lamentablemente como muchos de los, pues en su momento precandidatos y candidatos son presa de la violencia y tal parece que pues no hay autoridad estatal capaz de resolver este fenómeno. Pues ya la declarada inclusive presencia del crimen organizado que vemos que por ahí asoma sus orejas en el desarrollo de estos comicios, pues una creciente polarización social, político-social, como inclusive el titular del Poder Ejecutivo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues en esa tribuna de las mañanas, la mañanera, pues en una disputa y en un diferendo con el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la disputa inclusive con un gobernador en el estado de Coahuila, luego para acabarlas, por si fuera poco, todo esta panorámica, pues es ese mal humor social resultado de este accidente en la línea 12 del metro que va ya por los rumbos de Tláhuac, ¿no? Entonces es un cóctel, pues como pocas veces se ha tenido antecedente en los años recientes de la democracia política en México, además con unos comicios donde se van a disputar, pero numerosísimos cargos de representación popular, ¿no? Entonces, todos estos los antecedentes, pero
teniendo desde luego la grata presencia del maestro Ruiz Espíndola, que sea él, pues, que dé el primer saque por donde considera que pudiera ser de realce como contexto en el que arribamos precisamente a estos comicios. Tiene usted el uso de la voz, maestro. Muchísimas gracias, querido doctor. Un saludo a todos los que nos escuchan, fraterno. Como siempre, un honor estar en estos espacios tan importantes que nos brinda la universidad por conducto de la Facultad de Derecho y por supuesto por sus autoridades. Es una elección gigantesca, la más grande, como se ha venido diciendo por los expertos y también por las autoridades en México, que no solamente es en el ámbito federal, porque, pues como sabes, se renueva la Cámara de Diputados en su totalidad, también reviste aspectos contundentes en el ámbito local. Lo que comentaba el doctor respecto de la violencia política que existe, y aquí está el contexto político, bueno, yo estoy convencido de que están las organizaciones e instituciones con un buen diseño para efecto de confrontar cualquier asunto que se entrometa en la organización de las elecciones. Me estoy refiriendo en primerísimo orden al árbitro federal, al Instituto Nacional Electoral, que por supuesto también tiene una participación muy importante, yo diría contundente, en el ámbito local, nada menos que para la designación de los consejeros que integran los organismos públicos locales electorales, los OPLES, o también denominados institutos electorales locales. Tiene una participación en la designación de estos servidores públicos, bueno, no servidores públicos, perdón, de estos ciudadanos que se van a encargar de definir y de resolver cualquier problema que se presente en el tema de organización de las elecciones. Ese por un lado. Por el otro está la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que, bueno, depende de la Fiscalía General de la República, pero que es un ente con actividad autónoma para atender todos estos problemas. Si bien probablemente esté rebasado, como algunos han referido, este asunto de la inseguridad de los candidatos, bueno, eso tendrá que resolverse por la vía institucional, por los canales de las organizaciones que el Estado mexicano ha creado, ha fundado para ese propósito, pero que desde luego estoy convencido no trastocarán el día de la jornada electoral para que los ciudadanos y las ciudadanas acudan a las urnas a votar. Están las condiciones dadas, el Instituto Nacional Electoral, también los organismos públicos electorales locales han pues desplegado todos estos insumos tan importantes para que los propios ciudadanos que van a integrar las casillas, los funcionarios de casilla, pues sean los que se encarguen de recibir los votos con ya criterios orientadores, con procedimientos muy precisos para, bueno, atender esta etapa de pandemia para evitar, por supuesto, cualquier tipo de contagio. Allí, bueno, pues está un poco el contexto social, yo diría social y de salud en nuestro país. Y finalmente, bueno, ya una vez que arribemos a la jornada electoral, que ejerzamos nuestro derecho a votar, bueno, pues vendrán los resultados que pues definirán las autoridades administrativas electorales, y que ante cualquier controversia está este otro garante este garante de la justicia electoral, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sus salas regionales, y también, por supuesto, en el ámbito local están los tribunales electorales locales para asumir y resolver toda controversia que se presente para que finalmente los resultados de las elecciones de este 6 de junio sean debidamente procesadas y que quienes hayamos emitido nuestro voto
se ha respetado y se ha garantizado para la elección, que desde luego ahora también en el mismo contexto político se convierte en un elemento importantísimo para que los ciudadanos y las ciudadanas definamos si estamos acordes, por ejemplo, con estos temas del gobierno federal, si debe prevalecer una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados que se renueva, qué es lo que acontecerá también en las legislaturas locales y las gubernaturas que están por definirse. Este es el elemento primordial, que es el democrático por antonomasia, que se refiere a las elecciones. Por ello es importantísimo que acudamos a ejercer este derecho y también diría yo obligación de ejercer el voto. Tratemos de eliminar por completo ya este abstencionismo que nos ha perseguido, que podría ser considerado como un lastre que viene desde hace mucho tiempo. En el mismo contexto político, finalmente sí quisiera comentar, bueno, están probadas estas instituciones a las que me he referido, incluso en octubre del año pasado, como sabemos, hubo unas elecciones en Hidalgo y en Coahuila, y finalmente se llevaron a cabo. Claro, no hubo mucha participación probablemente, o hubo la normal, para definir esos cargos que estaban pendientes, ¿no? Entonces, ahí están las instituciones, están los cauces legales. Siempre es además normal que en las elecciones locales la participación es menor, el abstencionismo tratándose en estados y en municipios finalmente, pues no representan finalmente como de interés para la ciudadanía y es normal que tiendan a decrecer la participación. Perfecto, maestro. Pues antes de continuar con su interesante charla, es una tradición ya en este programa presentar también para todos los que nos escuchan, pero que también nos ven, es una especie también, es de radio, pero también como de televisión, porque en estos momentos en vivo y a través, por decir, de Facebook Live, nos escuchan y nos ven. Les presentamos una cápsula que sintetiza lo que los medios de comunicación están presentando al momento, y pediríamos a cabina de transmisión. Esto es Cápsula Jurídica. Le presentamos lo más relevante en materia legal. Es grave lo que hicieron los consejeros del INE de cancelar el registro de nuestros candidatos a gobernadores en Durango y en Zacatecas por consigna. En columnas periodísticas y redes sociales se reportó que fue levantada por un grupo criminal, presuntamente la familia michoacana, para que declinara a su candidatura o de lo contrario la matarían. Unas 500 personas entre vecinos de la zona de Tláhuac, colectivos ciudadanos y de ciclistas exigieron esta noche poder pasar a la llamada Zona Cero. Gobierno de López Obrador parece incapaz de detener una escalada de violencia que bate récords mes a mes. Eso ya también al carajo. Ese estilo demagógico, hipócrita. Eso tiene que ver con el conservadurismo. No tengo confianza. Yo le tengo confianza al pueblo. Lo que pasó en el 18 fue por el pueblo, que la gente salió a votar y a cuidar el voto. Pero yo he padecido de los de arriba, los padecí mucho. La facultad de síntesis, ¿no?, de algunos de los temas que últimamente, pues en los últimos días y en semanas, es lo que los medios de comunicación han centrado su atención.
y tenemos que agradecerle pues finalmente su perspectiva de confianza, de optimismo, ¿no? En las responsabilidades y el buen tino de nuestras autoridades electorales para que finalmente puedan cumplir con las obligaciones que constitucionalmente ilegalmente tienen conferidas. Por si fuera todavía poco esta situación compleja por el escenario, ¿no? De confrontación, de divergencias entre los diversos actores políticos, tendríamos que sumar aún pues esta situación inédita, ¿no, maestro? Del 6 de junio, pero en un contexto de pandemia, ¿no? Es decir, aunque parece como que en ocasiones ya vemos la lucecita al final del túnel que nos ha mantenido recluido ya, pues más de un año, ya muchos meses, pero no obstante, ya llegaron los comicios, es decir, ya estamos a días de que estos se celebren y pues la pandemia sigue ahí, ¿no? Es quizás otro reto adicional, maestro, para todos. En efecto, así es, así es. Y bueno, yo también celebro, por eso que comenta, doctor, que haya polémica, que haya dimes y diretes. Finalmente, los candidatos, los partidos políticos, pues son entes públicos en los que puede recaer críticas, ¿no? Pero también es importante de la mayor relevancia que presenten las propuestas. Hasta ahora, bueno, pues parece que el nivel debe mejorar, y eso lo digo de manera muy respetuosa, ¿no? Y no solamente tratar de ridiculizar o llegar a niveles que no son propicios para que los ciudadanos definamos el sentido de A ser ciertos, quizás brillan por su ausencia, ¿no? La cuestión propositiva, enriquecedora de propuesta, ¿no? Vemos cómo hoy a través de capsulitas musicales, casi tipo TikTok, ¿no? Se centran sus espacios de difusión, donde haciendo una serie ahí de pasitos y de bailes, en ocasiones rayando en lo ridículo, pues se ha concentrado este tipo de espacios de comunicación que aparte pues el Estado les brinda y como que vemos que de repente lo echan por la borda, ¿no? Así es. En efecto, doctor, coincido. Y bueno, en el aspecto de la votación, se suscribió ya por parte de la autoridad administrativa electoral un protocolo muy claro que nos da aviso de cómo hay que entrar, hay que ir a formarnos, ¿no? A las casillas para que con todo cuidado podamos acceder a las boletas, por supuesto, identificarnos con nuestra credencial y finalmente ejercer el voto. Es por ello que va a ser de la mayor también relevancia, pues las funciones que desarrollen estos, valga la redundancia, funcionarios de casilla, que son ciudadanos comunes y corrientes, pero que cumplen una labor muy importante para que esto pueda acontecer. El enemigo a vencer nuevamente pues es el abstencionismo también, pero en este contexto de pandemia, de un problema de salud, creo que las condiciones están dadas para que podamos acudir a votar con todas las medidas preventivas en materia de salud. La sana distancia, están dotadas ya las casillas de todos los elementos como gel, en fin, y tener el mayor cuidado para que podamos votar con certeza, ¿no? De que pues lo vamos a hacer con higiene y pues cuidándonos de contagios, porque esto sigue latente, esta pandemia, que afortunadamente, bueno, pues ya estamos en proceso de vacunación, pero que no olvidemos, pues sigue allí vivo este virus, ¿no? Entonces, están las condiciones dadas, salgamos a votar.
visto la autoridad electoral en el ámbito federal y desde luego en los ámbitos locales han blindado, se han asegurado de que los ciudadanos acudamos a votar este 6 de junio con las mejores reservas de seguridad higiénica y de salud que amerita la pandemia. Por supuesto, ahí están y muy claras. Claro, maestro. Yo quisiera conocer su opinión, en el sentido de que arribamos, por un lado, con partidos políticos de siglas ya conocidas, de siglos ya tradicionales, en una mezcolanza y en un champurrado realmente así, que rompe un examen ideológico así muy formalista, ¿no? Porque cuando de repente partidos como el PRI se alianza con el PAN y con el PRD, bueno, pues dice uno, y la plataforma electoral y la declaración de principios, los principios ideológicos de esa alianza, ¿dónde queda? Y bueno, Morena, ahora con el Verde Ecologista, el Partido del Trabajo, entonces tendríamos esa primera perspectiva de los ya viejos conocidos, pero también contamos con siglas de partidos políticos que se estrenan en estas elecciones, ¿no? ¿Qué sensación le genera? ¿Qué opinión pudiera expresar respecto pues a esta situación que así se arriba, ¿no? Ahí está. Así es. Y no olvidemos también los candidatos independientes que están causando furor en el estado de Nuevo León, como siempre, ¿no? Actualmente, pues, es un candidato independiente el que está como titular en la gubernatura. Y liderando las encuestas, ¿no? Al parecer liderando las encuestas. Exactamente, así es, en efecto. Bueno, pues en esta materia de coaliciones, también la ley, nuestra Constitución, son muy puntuales de cómo deben llevarse a cabo, ¿no? En efecto, pues ideológicamente resulta, como anteriormente ya se había dado, ¿no? Una unión entre PAN y PRD en alguna elección, en la actualidad, pues esta alianza PRI-PAN-PRD, que pues desde mi perspectiva, lo que busca es algo que fue rebasado, así lo considero, que es la representación proporcional en la Cámara de Diputados, ¿no? Finalmente, bueno, el partido Morena, acompañada también por otros partidos políticos, pues están teniendo mayoría. Entonces, los contrapesos que son muy importantes para la toma de decisiones, nada menos que para votar las iniciativas que presenta el titular del Ejecutivo, bueno, pues debe estar en un sano equilibrio. Entonces, bueno, en la actualidad pues es el partido de Morena quien tiene el mayor número, ¿no?, de curules en la Cámara de Diputados, y el contrapeso que ahora se ha dado es no precisamente la oposición, que son los partidos políticos que son minoría, que finalmente luego salen adelante estas iniciativas de ley, ¿no? Se publican incluso, y luego viene un contrapeso muy importante que tiene que ver con el Poder Judicial de la Federación. Es decir, se acude ante la Suprema Corte de Justicia con controversias constitucionales, con acciones de inconstitucionalidad, tratándose de leyes, y pues vienen las resoluciones de los jueces para detener en el tiempo pues estas leyes que han sido ya promulgadas por nuestro Congreso, y es lo que viene a ser el contrapeso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Finalmente, no quiero decir que esté legitimados los partidos políticos para que, además de sus diferencias ideológicas, pues generen una coalición, alianzas, ¿no?, para que juntos vayan y hacer ese contrapeso. Creo que allí se están legitimando para conseguir este propósito, insisto, porque la representación proporcional fue rebasada. Esperemos también tener alguna charla, ¿no?, para que este 8% del que habla la Constitución realmente se respete.
Entonces ahí está, se unen estos partidos, el PRI de centro, el PAN de derecha y el PRD de una izquierda que me parece actualmente pues ya pues más, más legítima, probablemente más seria, ¿no? Ya con el paso del tiempo, que una fuerza para ese propósito, que es equilibrar la toma de decisiones, las votaciones de iniciativas que se presenten en la Cámara de Diputados. Transmisión. Quisiera preguntarle, finalmente, como pues analista de las cuestiones constitucionales y que ya ha puesto de realce, que en efecto los partidos políticos, pues como que todavía siguen en knockout después de los resultados de las elecciones del 2018, ¿no? Como que apenas están en este proceso de recuperación, de reestructuración finalmente para proseguir en la lucha electoral y en la lucha política. Pero lo que ha sido muy claro es que ese control constitucional y de equilibrio de poderes principalmente ha recaído en otras esferas de poder o de poder público, y como lo ha señalado, en efecto, el poder judicial, ¿no? Es decir, inclusive muchas de las políticas públicas emprendidas por la llamada Cuarta Transformación no hace mucho, la analista Amparo Casar sacó una interesante publicación donde realmente muchas de las determinaciones trascendentales en el ejercicio de gobierno están en la mesa del Poder Judicial de la Federación por controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que todavía no se han resuelto, ¿no? Y que son de muy diversa naturaleza y que, bueno, pues en su momento habrá la oportunidad de resolver. Sí, Mitch, tienes... muchas gracias. Y que también, pues, la prensa, ¿no? Los comunicadores, han hecho también ese importante papel de informar, de plantear, de comunicar. Y también, maestro, pues los organismos constitucionales autónomos, ¿no? Es decir, que en por decirlo, vacío de la representación política por parte del propio Congreso, con una hegemonía ahora como los viejos tiempos, nada más que ahora en lugar de tricolor, una hegemonía morada, pues ahí no encontramos esos rasgos de contrapeso. Pues hemos señalado que los partidos políticos apenas están saliendo de la terapia intensiva en la que se encontraron. ¿Y qué pudiera usted opinar precisamente de esos órganos constitucionales autónomos y del papel que han venido evidenciando y que de esa manera también arribamos a este contexto ya de elecciones a una semana propiamente de que se desarrolle? Claro, con mucho gusto. Definitivamente estos organismos autónomos, en especial el Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, han costado mucho a todos los mexicanos, a todas las mexicanas, al Estado mexicano, su construcción. Ahí están sus atribuciones en el ámbito constitucional y, por supuesto, legal, y que se ha pegado, desde mi punto de vista, siempre a la constitucionalidad y a la legalidad en la toma de decisiones. Para eso está, es un organismo autónomo muy importante que pues tiene su grupo colegiado para que finalmente tome las decisiones. En estas últimas que citaba, doctor, el registro como candidato de Félix Salgado Macedonio, que finalmente no prosperó porque pues, hubo una falta, ¿no?, de informe
¿no? Y el Instituto Nacional Electoral actuó conforme a la legalidad y no podría ser de manera diferente. La forma de resolver puede no, desde luego, agradar a todos, sobre todo pues para aquellos quizá, en especial el candidato o el partido político que estaba pues llevando esa candidatura para Guerrero. Siempre va a haber inconformidad. Por esa razón, pues están también los cauces jurisdiccionales conducentes. Finalmente también el Tribunal Electoral del Poder Judicial se pronunció y avaló lo que este organismo autónomo, el Instituto Nacional Electoral, resolvió en esos términos. Ya después, bueno, sabemos quién es ahora la candidata, ¿no? Esperemos que realmente, pues, quien acceda a ese cargo tan importante que es la gubernatura, pues lo desempeñe adecuadamente. Están las condiciones dadas, insisto, el organismo autónomo denominado Instituto Nacional Electoral tiene la calidad constitucional, legal, incluso yo diría moral, para la organización de las elecciones. Ahora, tampoco, no solamente el Instituto Nacional Electoral o el organismo autónomo está integrado por ese órgano colegiado que es su Consejo General, está inmerso en toda la República Mexicana, con sus consejos locales, con sus juntas locales. Es todo un andamiaje para la organización de las elecciones en el país probado, ¿no? Que después pues, probablemente sí requiera algunos ajustes, como todas las instituciones. Yo también estoy convencido de que tanto la ley como las instituciones necesitan ser revisadas constantemente para que en su caso haya algún tipo de modificación, mejora para su actuar. Muchas gracias, maestro. Como el tiempo vuela, le pediría ya nada más brevemente que dirigiéndose a la comunidad académica, a sus alumnos, a los colegas de la facultad, pues la trascendencia de acudir a votar próximo 6 de junio, maestro. Claro que sí, es de la mayor relevancia. Acudamos a votar. Están las condiciones dadas en plena pandemia para que acudamos con las mejores condiciones de preservar nuestra salud acudiendo a votar. Eliminemos ese fantasma, diría yo, del abstencionismo. Ya es momento, todos y cada uno de nosotros estamos debidamente politizados, sobre todo ahora que este es nuevamente el elemento fundamental, nuestro voto, para definir el contento o descontento de nuestras autoridades, de nuestro gobierno, ¿no? También incluso en los ámbitos de la división de poderes. Este es el momento crucial, acudir el 6 de junio y también, desde luego, valorando y pensando muy bien cuál va a ser la forma en la que vamos a cruzar en las boletas. Muchísimas gracias.